Bueno, buenas tardes. Con el permiso del presidente de la academia, doctor José Jalabe Cherén, y de su mesa directiva, yo les voy a presentar lo que tiene que ver con las repercusiones metabólicas del síndrome a mediano y a largo plazo. Agradezco mucho al doctor Saúl Vital Reyes la oportunidad de venir a platicar con ustedes sobre este tema con el que estamos trabajando. Ya habló el doctor Vital lo que es el diagnóstico del síndrome, pero a mí me parece prudente hacer esta aclaración, bueno, no aclaración, sino presentar estos datos porque tengo que ver con el hiperandrogenismo. De acuerdo con los criterios de Rotterdam, se diagnostica el síndrome cuando hay por lo menos dos de estos criterios, que son oligoanovulación, hiperandrogenismo y ovario poliquístico. Y de acuerdo a la fisiopatología del síndrome, también de manera muy simplista, una alteración en los pulsos de GnRH produce un exceso de hormona luteinizante, la cual estimula las células de la teca y de la granulosa, que por mecanismos diferentes produce hiperandrogenismo. Este hiperandrogenismo es al que se le atribuye las alteraciones metabólicas que acompañan al síndrome. Sin embargo, muchas pacientes, o sea, en la diapositiva del doctor Vital decía 50%, ahora para la última encuesta de nutrición pues puede ser hasta el 70% de las pacientes con el síndrome que tienen obesidad. Y la obesidad también se asocia con las mismas alteraciones metabólicas que se describen para el síndrome. Entonces, lo que no queda claro es si estas alteraciones son directamente asociadas con el síndrome o son solamente el reflejo de la obesidad, ya sea directamente o a través de la resistencia a la insulina o el hiperandrogenismo que estimula la obesidad. Este tema ya es muy viejo, ya está muy explorado, ya hay muchos estudios al respecto, de tal manera que la evidencia que yo les voy a presentar, la mayoría son metaanálisis. Pero bueno, solamente para hacer el punto, las mujeres que tienen ovario poliquístico, ya sea por la obesidad o por el exceso de andrógenos, empiezan a tener alteraciones metabólicas como disminución de la sensibilidad a la insulina, alteraciones en lipoproteínas y de las enzimas hepáticas, y luego ya a mediano plazo pues ya tienen las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, dislipidemia, disminución del índice de Ritis, que es un marcador de daño hepático, y finalmente a largo plazo pues las patologías que son la diabetes, la enfermedad cardiovascular como hipertensión, daño endotelial, la aterosclerosis y la enfermedad hepática no alcohólica. Como les decía, la mayoría de la evidencia que les presento son metaanálisis porque hay mucha información al respecto. Sin embargo, esta información no es muy precisa porque el tipo de problema que estamos abordando es muy difícil hacer un ensayo clínico controlado. Entonces, la mayoría de estos metaanálisis o esta evidencia proviene de estudios retrospectivos, la mayoría, y algunos prospectivos. Por ejemplo, en esta revisión que es muy reciente, es del 2020, nos dicen que las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico tienen más riesgo de tener elevado el colesterol total, de tener disminuidas las HDL, las lipoproteínas de alta densidad, y elevados los triglicéridos. No hay efecto en las LDL. También en esta misma revisión nos muestran evidencia de que las pacientes en los estudios retrospectivos tienen más riesgo de hipertensión, no así en los prospectivos. Puede ser porque realmente no lo haya o porque solamente hay dos estudios que pudieron analizar en este metaanálisis. Y también nos enseñan efectos en la diabetes mellitus, que aquí la información parece ser más robusta. Todos los estudios son del lado positivo de la línea, lo cual quiere decir que las pacientes con el síndrome tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Este estudio es más viejito, pero nos muestra también evidencia de que las pacientes con el síndrome tienen engrosada la carótida. Ellos lo analizaron de dos formas, todos son estudios retrospectivos, pero ellos dicen que son estudios de precisión porque estudiaron las dos carótidas o las carótidas de los dos lados, o cuando estudian de un solo lado, pero siempre se ve que las pacientes con el síndrome tienen engrosada la carótida. Y luego tenemos este otro estudio que es del 2017, en donde nos muestran que las pacientes con el síndrome también tienen más riesgo de tener enfermedad hepática. Si se fijan, también estos datos son como muy fuertes porque todos los estudios que analizaron dan un resultado de riesgo. Y luego ellos estratificaron a las pacientes con el síndrome en aquellas que tenían enfermedad hepática y las que no tenían enfermedad hepática. Las que tenían enfermedad hepática tenían más alta la testosterona total y la testosterona libre. Esto lo interpretan como que... Y luego tenemos este otro estudio que es el 2017. Perdón, creo que está desfasado el sonido. Bueno, entonces ellos lo identifican como que la enfermedad hepática tiene que ver con el exceso de andrógenos. Desafortunadamente, todos los estudios que les he presentado no analizan el efecto de la obesidad, que es lo que nos interesa en este momento, pero luego salió este metaanálisis también más o menos reciente, del 2019, en donde comparan la morbilidad de las pacientes con síndrome, pero que son delgadas,
y las comparan con controles también delgados. Entonces aquí no hay el efecto de la obesidad y aún así encontraron que las pacientes con el síndrome tienen más riesgo de resistencia a la insulina, de intolerancia a la glucosa, de diabetes mellitus, no así de hipertensión. La hipertensión no fue significativa, pero sí el síndrome metabólico. Nada más que si nos damos cuenta que el síndrome, uno de los criterios del síndrome metabólico es la obesidad y si son pacientes delgadas, pues lo más probable es que aquí lo que influyó fue la dislipidemia o la resistencia a la insulina, que otra vez tiene que ver con alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y bueno, este que les voy a presentar es la reina de la corona. Este es un estudio de seguimiento a largo plazo. Estos estudiaron casi 10,000 pacientes que la siguieron durante 15 años. Si bien su interés principal no era sobre el síndrome de ovario poliquístico, sino sobre el riesgo de desarrollar diabetes, al principio de las casi 10,000 pacientes que estudiaron, 700 tenían síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en el basal, las variables asociadas con el riesgo de diabetes eran la historia familiar de diabetes, voy a empezar por abajo, la obesidad y el sobrepeso y el tener síndrome de ovario poliquístico. Las pacientes con el síndrome tenían 27.4% tenían diabetes comparado con 8% de las que no tenían diabetes. Luego, al final del seguimiento, analizaron la incidencia de diabetes en las pacientes con el síndrome y sin el síndrome y luego el riesgo relativo de desarrollar diabetes. Entonces, encontraron en las que tenían el síndrome una asociación dosis-respuesta. Las delgadas tenían 3.2 de incidencia, las de sobrepeso 4.6 y las obesas 8.8. Y esta misma tendencia de dosis-respuesta la encontraron también en las que no tenían el síndrome, pero la incidencia fue mucho más baja, de tal manera que el riesgo de tener o de desarrollar diabetes durante el seguimiento fue significativamente mayor en los pacientes con el síndrome y todavía más alta en las pacientes delgadas que no tenían el síndrome al principio. Entonces nosotros, para ver la participación de cada una de estas variables que les estoy mencionando, hicimos este estudio transversal para analizar la participación de la obesidad, de la resistencia y del exceso de andrógenos en el síndrome de ovario y en el riesgo de daño endotelial de mujeres con síndrome de ovario poliquístico. En este estudio utilizamos la tecnología de punta para analizar la mayoría de las variables. Por ejemplo, la resistencia a la insulina la medimos con el CLAMP hiperglicémico y euglicémico. La testosterona total la medimos con cromatografía líquida asociada a espectrometría de masas y el daño endotelial lo medimos con dos variables ultrasonográficas y con una variable bioquímica que es la dimetilarginina asimétrica. Aquellas variables que no se midió con el estándar de oro fueron las enzimas hepáticas, o sea, cuando hablamos de daño hepático, pues no utilizamos el estándar de oro y solamente el resultado es aproximado. Y les voy a presentar los resultados muy rápido porque tengo muy poquito tiempo. Estratificamos a las que tenían el síndrome contra las que no tenían el síndrome y les presento las características antropométricas, bioquímicas y de daño endotelial. Si se fijan, todas las variables, excepto la edad y la vasodilatación mediada por flujo, fueron significativamente diferentes en las pacientes con el síndrome. Y algunas de ellas tenían ya valores por arriba del punto de corte de normalidad, de tal manera que la hiperreactividad vascular era más alta en las pacientes con el síndrome, que son las barras más oscuras. También tenían más exceso de andrógenos, obviamente porque tienen el síndrome, tenían más lipoproteínas no HDL, que son las proteínas malas, por decirlo de alguna manera, pero también tenían más resistencia a la insulina y tenían más obesidad. Ustedes me pueden decir que tal vez estas diferencias, si tienen razón, no se deben al síndrome, sino que se deben a la resistencia a la insulina o a la obesidad. Entonces tratamos de hacer un análisis más detallado y estratificamos a las pacientes en 4 grupos. Estas son las pacientes control, que son las delgadas sin el síndrome, son pacientes sanas. Si se fijan, todas las variables que analizamos en los 3 grupos eran significativamente diferentes comparadas con las sanas. Y las barras más altas son aquellas que tienen obesidad con o sin el síndrome, pero sí se ve como un efecto de interacción porque la suma de esto y este no da esto, sino que da más chiquito la barra. Entonces parece que hay una interacción entre tener el síndrome, es decir, exceso de andrógenos, y tener obesidad, en el riesgo de tener dislipidemia, hiperreactividad vascular, etcétera, ¿no? Entonces, para ver más de cerca estos datos, y el interés era el endotelio, entonces analizamos la hiperreactividad vascular y también analizamos la dislipidemia, porque la dislipidemia se asocia con el riesgo de daño endotelial. Entonces, cuando analizamos la dimetilarginina asimétrica, primero asociamos la sensibilidad a la insulina, esta es la utilización de glucosa derivada del CLAMP, con la dimetilarginina asimétrica y encontramos una relación negativa, o sea, mientras más sensibilidad, menor la concentración de dimetilarginina, y esto es significativo y ya está reportado.
Pero cuando las estratificamos en relación a si tenían obesidad o no, entonces ya deja de ser significativa la correlación. Solamente son dos poblaciones, una de obesas que tienen las concentraciones más altas y una de delgadas que tienen las concentraciones más bajas. Pero ¿dónde entra aquí el efecto de los andrógenos o del síndrome? Y entonces hicimos otro modelo y correlacionamos la testosterona libre con las concentraciones de ADMA. Y miren, no hay ninguna correlación, es una línea completamente horizontal, el valor de P es 0.907. O sea, los andrógenos libres, perdón, no se asocian con las concentraciones de ADMA. Y cuando los estratificamos por obesidad, pues esto sigue sin ser significativo, pero sí hay una diferencia significativa en las pendientes, otra vez marcando que las obesas tienen mayor concentración de la dimetilarginina que las comparada con las delgadas. El mismo análisis hicimos para la dislipidemia, o sea, tomamos como variable las lipoproteínas no HDL, encontramos la misma correlación significativa, mientras más sensibilidad, menos lipoproteínas elevadas, y cuando estratificamos son dos poblaciones, una de obesas que tienen altas las lipoproteínas y una de delgadas que tienen bajas las lipoproteínas. Aquí la testosterona libre sí se asoció con las lipoproteínas, esto fue 0.052, pero cuando estratificamos, pues otra vez ya deja de ser significativo y las pendientes son diferentes, pero sin correlación, o sea, una población que tiene elevadas las lipoproteínas, que son las obesas, y otra que no las tiene elevadas, que son las delgadas. El análisis multivariado tomamos como variable dependiente la concentración de dimetilarginina, el grosor de la íntima media carotidia y la vasodilatación mediada por flujo, y encontramos que la única variable que se asocia con estas otras variables es la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina, que es lo que realmente medimos. Mientras más sensibilidad, menos dimetilarginina, menos grosor de la íntima media y más vasodilatación mediada por flujo. En cambio, los andrógenos no tuvieron ninguna asociación, no tuvieron ningún efecto en estas variables. Este modelo se asoció por las lipoproteínas o por la ingesta de grasa saturada y por la ingesta de otros líquidos, por ejemplo, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, y por índice de masa corporal. Visto de otra manera, realizamos otro modelo con puras variables dicotómicas, o sea, el riesgo de tener elevada la dimetilarginina, de tener engrosada la carótida o tener disminuido el flujo, se asoció solamente con resistencia a la insulina. Las resistentes tuvieron 2 veces más riesgo de tener alteraciones endoteliales, tanto con la dimetil como el grosor de la íntima. No alcanzó significancia estadística, pero el exceso de andrógenos no se asoció con el riesgo de ninguna de esas variables y ajustamos por las mismas variables que ya les mencioné. En cuanto a las enzimas hepáticas, se las presento aparte porque, como les digo, realmente no estamos midiendo enfermedad hepática, solamente una aproximación, pero sí encontramos que las pacientes con el síndrome, que son las barras más oscuras, tuvieron concentraciones más altas de la GGT, de la ALT y de la AST. Cuando los estratificamos en los 4 grupos, pues otra vez encontramos que las pacientes que tienen obesidad, independientemente de si tienen el síndrome o no, tienen concentraciones más altas, aunque sí se observa que es más alta las que tienen las dos cosas comparadas con las que nada más tienen obesidad. La proporción o la prevalencia de alteraciones hepáticas, aquí yo le llamo enfermedad hepática no alcohólica, permítanme el término, aunque sé que no es realmente así. Se ha mencionado que la ALT es la enzima que mejor refleja las alteraciones hepáticas asociadas con obesidad, y pues sí, las pacientes con el síndrome tuvieron una frecuencia más alta de alteraciones de la enzima y también del índice de Ritis, que se interpreta como que cuando está por debajo de 1 puede ser que tenga inflamación hepática, y fue más alta en los pacientes con el síndrome. En los grupos estratificados otra vez vemos lo mismo, pero como les digo, la suma de con no nos da esto, entonces nos refleja cierto grado de interacción. Entonces hicimos un análisis de regresión logística y encontramos que todas las variables se asocian con el riesgo de tener disminuida la enzima ALT. La resistencia a la insulina fue significativa, o sea, las que tenían resistencia tenían más riesgo de tener daño hepático, las que tenían dislipidemia, las que tenían obesidad, pero aún tomando en cuenta estas variables, el exceso de andrógenos, si bien no fue significativo, sí se encuentra en la tendencia que nosotros esperábamos como un factor de riesgo. Entonces, para poder ver exactamente el efecto de los andrógenos, repetimos el análisis que hicimos arriba, entonces encontramos una asociación significativa: mientras más testosterona libre, más lejos del 1, de la unidad, esa es la relación TGO-TGP, y en la estratificación sí muestra una significancia estadística entre las dos pendientes.
O sea, las pacientes que son delgadas están arriba de 1, las que son obesas están debajo de 1, pero se continúa la asociación entre los andrógenos y la relación de las dos enzimas siendo significativa. ¿Qué podemos concluir con esto? Que las pacientes con el síndrome tienen mayor riesgo de alteraciones metabólicas que las pacientes que no tienen el síndrome, independientemente de cuál sea el mecanismo por el que se presentan estas alteraciones. La obesidad se asocia con una mayor concentración de andrógenos libres independientemente del SOP. O sea, no todas las pacientes que tienen los andrógenos elevados tienen síndrome de ovario poliquístico, pero sí podrían tener obesidad. O sea, sí podría depender de la obesidad. El exceso de andrógenos y la obesidad tiene un efecto sinérgico en el riesgo de alteraciones metabólicas, y las alteraciones en el metabolismo de la glucosa son más frecuentes en las pacientes con SOP independientemente de la obesidad. Esto sí depende directamente del síndrome, probablemente por la resistencia a la insulina, y la disfunción endoterial parece ser independiente del exceso de andrógenos. Todo eso tiene implicaciones en el diagnóstico y en el enfoque terapéutico de estas pacientes. Muchas gracias, es lo que tengo para mostrarles.